Pensar en dormir con ese cerdo gordo. Me produce una repulsión visceral. Minutos antes de la boda, casualmente escuché a mi yerno confesarle a un amigo sus verdaderos sentimientos. La escena fue coronada con risas estúpidas. Mi hija, ajena a la verdadera naturaleza de su futuro esposo, continuaba ilusionada. Esbocé una leve sonrisa, mientras en mi mente comenzaba a fraguarse la trampa perfecta para despojarlo de todo. El primer movimiento ya estaba en marcha. Me alegra enormemente que estés aquí, compartiendo este momento conmigo. Si este vídeo ha llegado hasta ti, te invito a darle un me gusta, a suscribirte al canal y a compartir en los comentarios desde qué rincón del mundo estás escuchando mi historia de venganza. Anhelo saber cuán lejos ha viajado el sonido del órgano de la iglesia de San Francisco en Pátzcuaro. Aquellos acordes resonaban dulces y apremiantes a la vez, filtrándose en mis oídos como una melodía persistente que se entrelazaba con las conversaciones animadas de los invitados. Hoy era el gran día de mi hija Elena, la niña a quien dediqué mi vida entera, consagrada a amarla y protegerla incondicionalmente. La observé rodeada de familiares cercanos, correspondiendo con una sonrisa a las felicitaciones que le ofrecían. Tras unos instantes, solicité permiso para retirarme momentáneamente y me dirigí hacia el pasillo trasero de la iglesia, buscando un respiro de aire fresco antes del inicio de la ceremonia. El pasillo reinaba en un silencio absoluto. Únicamente el eco de mis suaves pasos interrumpía la quietud, al resonar sobre el frío suelo de piedra. Inhalé profundamente, sintiendo la brisa ligera que transportaba el aroma característico de la hierba seca proveniente de los campos cercanos. Pero al pasar frente a la sala de preparación del novio, una carcajada estruendosa y grosera me obligó a detenerme en seco. La puerta se encontraba entreabierta y la voz de Benjamín, mi futuro yerno, resonó con claridad, impregnada de arrogancia y burla hiriente. No era mi intención escuchar a escondidas, pero mis pies se negaron a moverse, quedando clavados al suelo. Una corazonada helada me invadió, recorriendo mi interior como agua gélida que se desliza por la columna vertebral. Me pegué a la puerta, sintiendo el latido furioso de mi corazón resonando en mis oídos. La voz de Benjamín se atenuó, pero cada palabra que pronunciaba era como un puñal afilado clavándose en mi alma. El solo hecho de pensar en esta noche, en tener que acostarme con esa cerda gorda, me causa un asco profundo. Una carcajada obscena y repleta de satisfacción resonó entre los hombres que se encontraban dentro de la sala. Sentí que la sangre se congelaba en mis venas. Cerda gorda. Se refería a Elena, mi hija. Aquella que siempre me ha parecido un ángel en la tierra, con su sonrisa radiante y su corazón rebosante de calidez y bondad. Mi pecho se oprimió con fuerza, como si alguien estuviera estrujando mi corazón sin piedad. Otro hombre, con una voz suave y burlona, le dio una palmada en el hombro a Benjamín. Vamos, hombre. Al menos te vas a quedar con la inmensa fortuna de la suegra. La risa gélida y cruel de Benjamín retumbó en la sala. Por supuesto. Por dinero, aguanto lo que sea. Si no fuera por la hacienda Castañeda. ¿Crees que me le hubiera acercado siquiera? Cada palabra era como una aguja envenenada que se clavaba profundamente en mi corazón. La hacienda Castañeda. El legado que mis padres y yo habíamos cuidado con sudor y sacrificio a lo largo de toda una vida. Ahora se había reducido a una mera mercancía en sus ojos. No se casaba con mi hija por amor, sino por pura avaricia. Por esas tierras fértiles y los abultados números en la cuenta bancaria. Otro hombre intervino con un tono malicioso y lleno de doble sentido. ¿Y la noche de bodas? Seguro que tienes que vaciarte una botella de tequila para cumplir. No. El sonido seco de los vasos al chocar se mezcló con las risas brutales de todos, como si el mundo entero fuera una broma macabra. Apreté con fuerza el rosario de madera de palo de rosa que llevaba entre mis manos. Esas cuentas frías y lisas que había deslizado entre mis dedos miles de veces en oración. Pero en ese momento, ni siquiera ellas eran capaces de calmar la furia incontenible que crecía en mi interior. Deseaba irrumpir en la sala, gritarle en la cara toda mi indignación, arrancarle esa máscara hipócrita con la que había engañado a mi familia entera. Pero mis pies se habían transformado en piedra y la razón me indicaba que debía mantener la calma, al menos por el bienestar de Elena. Me giré con pasos vacilantes, casi chocando con una invitada que se acercaba de frente. Me miró con ojos curiosos y escrutadores, al notar que mi rostro estaba pálido como el papel. «Doña Aurelia. ¿Se encuentra bien?», preguntó con una voz llena de preocupación, pero que no lograba disimular su curiosidad. Me esforcé por esbozar una sonrisa forzada y negué con la cabeza. «No pasa nada. Simplemente estoy un poco cansada». Luego, caminé con rapidez hacia la habitación de la novia,
intentando controlar el temblor incontrolable que recorría mi cuerpo. Cada paso se sentía como caminar sobre un hilo delgado, a punto de romperse en cualquier momento. Al empujar la puerta e ingresar en la habitación de la novia, una escena de calma absoluta apareció ante mis ojos, contrastando fuertemente con la tormenta devastadora que rugía en mi interior. Elena, mi amada hija, estaba sentada frente al espejo con el vestido de novia blanco ceñido a su cuerpo, haciéndola lucir como un ángel celestial. La luz que entraba por la ventana iluminaba su cabello negro, haciéndolo brillar como un manto de estrellas. La maquilladora repasaba con cuidado el rubor en sus mejillas, mientras Lorena, la mejor amiga de Elena, suavemente secaba el sudor de su frente con un pañuelo delicado. Al contemplar a Elena, me vi reflejada a mí misma 30 años atrás, en el día de mi boda con mi difunto esposo. Pero en ese momento, la alegría inmensa de aquel día había sido reemplazada por un dolor desgarrador e imposible de describir. Me dejé caer pesadamente en el sillón, tratando de respirar profundo para recuperar la calma, pero mis manos continuaban temblando sin control. Mis dedos se entrelazaban con fuerza, como si intentaran aferrarse a algo que ya no podían retener. Ver a Elena sonreír y conversar animadamente con Lorena me destrozaba el alma. Ella no tenía la menor idea de que el hombre con el que estaba a punto de casarse la había insultado con palabras tan crueles y despiadadas. No sabía que él no la amaba, que todo era una farsa meticulosamente planeada para quedarse con la herencia de mi familia. Sentí un impulso irrefrenable de correr a abrazarla, de contarle toda la verdad sin omitir ningún detalle. De protegerla de aquel que había usado su amor puro para aprovecharse de ella sin escrúpulos. Pero al mismo tiempo, me invadía el miedo. Miedo de que si hablaba, Elena no me creyera. Ella amaba profundamente a Benjamín. Lo amaba con toda la pureza e inocencia de su corazón. Yo había sido testigo del brillo especial en sus ojos cada vez que lo mencionaba. Había visto cómo reía con ilusión al recibir un mensaje suyo. Cómo podía destruir su sueño en el día más importante de su vida. Pero cómo podía permanecer en silencio después de haber escuchado con mis propios oídos esas palabras tan crueles y despiadadas. El único pensamiento que se clavó en mi mente fue una orden firme, tan sólida como un juramento sagrado. Debo proteger a mi hija, cueste lo que cueste. Respiré hondo, intentando controlar el temblor que sacudía mi pecho y luego miré a la maquilladora y a las damas de honor que rodeaban a Elena. ¿Podrían salir un momento, por favor? Mi voz intentaba sonar serena, aunque por dentro era un mar agitado y lleno de incertidumbre. Tengo algo privado que hablar con Elena. Me miraron con sorpresa, pero luego asintieron en silencio y se marcharon sin decir una palabra. La puerta se cerró tras ellas, dejando un silencio pesado en la habitación. Solo quedábamos yo, Elena, mi querida hija y Lorena, la amiga a quien ella siempre había considerado como una hermana. Me acerqué a Elena con cautela. Mis manos temblorosas tocaron sus guantes de seda blanca y sus ojos claros me miraron con confianza e inocencia, como si aún viera en mí a la madre que siempre buscaba cuando necesitaba consuelo. Pero en ese momento, yo sabía que estaba a punto de romperle el corazón en 1000 pedazos. Apreté con fuerza la mano de Elena, sintiendo la suavidad de su piel a través de la seda fina. Elena, escúchame con atención. Comencé a hablar con la voz temblorosa, pero intentando sonar lo más firme posible. Acabo de escuchar algo muy grave, algo que no puedo guardarme. Benjamín, el hombre con el que te vas a casar, dijo cosas horribles sobre ti. Te llamó. Se me hizo un nudo en la garganta, pero me obligué a seguir hablando. Te llamó cerda gorda. Dijo que solo se casaba contigo por la hacienda Castañeda, por el dinero. Afirmó que él no te ama en absoluto. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, mostrando su incredulidad. La luz que brillaba en ellos se apagó de inmediato. Sus labios comenzaron a temblar y los dedos en mis manos se apretaron con fuerza, como aferrándose desesperadamente a la esperanza de que yo estuviera equivocada. No puede ser verdad. Elena negó con la cabeza repetidamente, con una voz débil, casi un susurro inaudible. Mamá. Seguramente escuchaste mal. Él no es así. Él me ama de verdad. Siempre me dice que soy hermosa. Siempre está a mi lado. Me apoya cada vez que me siento insegura de mí misma. Las palabras de Elena eran como cuchillos afilados que se clavaban en mi corazón. La miré fijamente y vi claramente la ingenuidad y la fe ciega que emanaban de su mirada. Recordé los días en que Elena era pequeña, cuando corría hacia mí llorando desconsoladamente porque sus compañeros se burlaban de su peso. La abrazaba con fuerza, susurrándole al oído que era hermosa a su manera, que lo más valioso era su corazón. Y ahora, mi hija estaba depositando toda su confianza en un hombre que le había mentido descaradamente,
que había usado sus inseguridades para manipularla a su antojo. No estoy equivocada, Elena. Dije con una voz firme y contundente, conteniendo la rabia que me quemaba por dentro. Lo escuché con mis propios oídos. Estaba con sus amigos y se burlaba de ti sin piedad. Se reía de ti como si fueras una simple mercancía que podía cambiar por dinero. Elena rompió a llorar desconsoladamente. Lágrimas calientes rodaban por sus mejillas, borrando el maquillaje que la maquilladora había preparado con tanto esmero. Negaba con fuerza, moviendo su cabeza adornada con flores y se sacudía con cada sollozo que salía de su garganta. No, mamá, tú no entiendes nada. Él me ha ayudado mucho. Siempre he sido insegura con mi apariencia. Tú lo sabes muy bien. Pero Benjamín. Él me hace sentir valiosa. Dice que me ama por quien soy de verdad. La voz de Elena se quebró por completo, como si intentara convencerse a sí misma más que convencerme a mí. Me ahogué en mi propio dolor, sintiendo el corazón oprimido como si lo estuvieran estrujando sin compasión. Quise abrazarla, secar sus lágrimas y consolarla, pero sabía que en ese momento solo la verdad podía salvarla de ese infierno. Hija, sé que lo amas con todo tu corazón. Dije suavizando el tono de mi voz, pero manteniéndome firme en mis palabras. Pero un hombre que realmente te ama jamás te llamaría de esa manera tan cruel y despiadada. Él no merece estar contigo, Elena. No puedes entregarle tu vida a alguien así. Antes de que pudiera seguir hablando, Lorena, que había permanecido callada hasta ese momento, levantó la voz. Su tono era suave, pero cortante como un cuchillo afilado escondido bajo una capa de terciopelo. Tía Aurelia, creo que aquí hay un terrible malentendido. Dijo Lorena acercándose para poner una mano protectora en el hombro de Elena, como si quisiera protegerla de mí. He estado al lado de Elena todo este tiempo y he visto con mis propios ojos que Benjamín la ama de verdad. Siempre la cuida y está pendiente de ella en todo momento. Si ahora cancelas esta boda, destruirás la vida de Elena. ¿Quieres que cargue con esa vergüenza para siempre? La miré fijamente y una profunda incomodidad me recorrió por dentro. Había algo extraño en su mirada, en la forma en que hablaba, que me inquietaba profundamente. Siempre había creído que Lorena era una buena amiga para Elena. Alguien en quien podía confiar ciegamente. Pero en ese momento, su manera tan insistente de defender a Benjamín me hacía dudar seriamente de sus intenciones. ¿Por qué estaba tan firmemente del lado de Benjamín? ¿Por qué se empeñaba en convencer a Elena justo delante de mí? Elena apoyó la cabeza en el hombro de Lorena y comenzó a llorar desconsoladamente. «Mamá, ¿acaso no quieres que yo sea feliz?», sollozaba con la voz entrecortada por el llanto. «Siempre dices que quieres que me quede en la granja contigo para siempre. Es que tienes miedo de perderme y por eso dices esas cosas horribles». Las palabras de Elena fueron como un cuchillo directo a mi corazón. Me quedé paralizada, sin poder creer que mi hija pensara así de mí. «Elena, ¿cómo puedes decirme eso?», susurré con la voz rota por el dolor. «Toda mi vida solo he querido que seas feliz. He sacrificado todo, trabajando sin descanso en la granja para que tuvieras una vida mejor que la mía. ¿Cómo puedes pensar siquiera que tu madre es tan egoísta?». Pero Elena no respondió a mi pregunta. Solo abrazó con fuerza a Lorena, como si ella fuera la única persona que la entendía en ese momento. Yo me quedé ahí, sintiéndome como una completa extraña en la historia de mi propia familia. Yo crié a Elena con todo mi amor. La abracé en tantas noches cuando lloraba por soledad. Le enseñé a mantenerse firme ante las críticas del mundo. Y ahora, mi hija elegía creerle a una amiga antes que a su propia madre. En ese preciso instante, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solemnes y apremiantes, como un recordatorio de que el tiempo no espera a nadie. Una de las damas de honor tocó la puerta con urgencia. Su voz sonaba apresurada y emocionada a la vez. «Vamos, Elena, rápido. El padre y todos los invitados están esperando ansiosamente. Tienes que salir ya mismo». La habitación pareció despertar de repente y el sonido de las campanas me sacó de la pesadilla que estaba estrujando mi corazón. Lorena actuó de inmediato, tomó un pañuelo suave y le secó las lágrimas a Elena, susurrándole algo al oído. «No dejes que tu madre te distraiga, Elena. Este es tu día. El día que has soñado desde hace tanto tiempo. Sal ahí afuera, hermosa y orgullosa, y muestra al mundo quién eres». Su voz era suave y dulce, pero yo sentí una presión oculta en sus palabras. Como si estuviera empujando a Elena hacia un camino que yo sabía que solo le traería dolor y sufrimiento. Elena respiró hondo,
se levantó con dificultad y se acomodó la falda de su vestido blanco inmaculado. Se miró fijamente al espejo durante unos instantes, tratando de recomponerse. Se limpió con rapidez las manchas de rímel que se habían corrido por sus mejillas y luego se dio la vuelta para salir de la habitación sin mirarme ni una sola vez. Cada paso que daba mi hija sobre el suelo de mármol resonaba en mi interior como un golpe de martillo en mi pecho. Quise gritar con todas mis fuerzas. Quise detenerla desesperadamente, pero mis pies estaban congelados. Solo pude quedarme ahí, inmóvil en la habitación vacía, con el corazón estrujado por la angustia. Mi hija había tomado la decisión de creer en alguien de afuera antes que en su propia madre. Lorena fue tras Elena, pero justo antes de cerrar la puerta tras ella, me lanzó una mirada fugaz. Por un instante, vi en sus ojos un destello extraño, una frialdad triunfante que no pude comprender del todo. La boda siguió su curso sin contratiempos, como si las palabras crueles y despiadadas que había escuchado en la sala del novio no fueran más que una pesadilla pasajera. Me senté en la primera fila de la iglesia, donde la luz que se filtraba a través de los vitrales de colores caía sobre la alfombra roja del pasillo central. Pero para mí, todo estaba borroso, cubierto por una neblina helada. Elena caminaba del brazo de Benjamín, avanzando lentamente hacia el altar. Su sonrisa seguía siendo radiante, pero ingenua. Cada paso que daba sobre la alfombra roja era como un cuchillo invisible que me cortaba el corazón en 1000 pedazos. Apreté con fuerza el rosario entre mis manos, luchando con todas mis fuerzas por no llorar, por no levantarme y gritar la verdad delante de todos los presentes. Pero simplemente no pude hacerlo. Solo pude quedarme sentada, inmóvil, viendo cómo mi hija entregaba su vida a un hombre que yo sabía que era un lobo disfrazado de cordero. La recepción de la boda se celebró en el jardín de una antigua hacienda, donde las luces amarillas colgaban entre las ramas de los árboles de mango, creando un ambiente cálido y romántico. El sonido alegre del mariachi se mezclaba con las risas de los invitados y el tintinear de las copas de tequila al chocar entre sí en los brindis. Las mesas estaban llenas de platillos tradicionales mexicanos, tamales humeantes, mole poblano con su aroma inconfundible y chiles rellenos decorados con esmero. Pero para mí, todo aquello no era más que una farsa ridícula, una puesta en escena elaborada para ocultar la verdad repugnante que yo había presenciado. Me quedé en silencio, apartada en un rincón, sosteniendo un vaso de jugo de naranja ya tibio entre mis manos, sin apartar la mirada de Benjamín. Él iba de mesa en mesa con una sonrisa perfecta en el rostro, estrechando manos, levantando la copa en brindis, representando a la perfección el papel de un joven empresario exitoso y un esposo amoroso. Nadie que lo viera podría sospechar que detrás de esa fachada impecable se escondía un alma cruel y ambiciosa. Respiré hondo, intentando reunir el valor suficiente para acercarme a Elena y hablar con ella. Ella estaba conversando animadamente con unas amigas, rodeada de risas y felicitaciones. El vestido de novia blanco resplandecía bajo las luces tenues. Su sonrisa seguía siendo radiante, pero yo alcancé a notar el cansancio reflejado en sus ojos. Quise apartarla un momento del bullicio. Decirle que yo seguía allí para ella, que no iba a rendirme en mi intento de protegerla del peligro que la acechaba. Pero justo antes de dar un paso hacia ella, apareció Lorena, tan rápida y silenciosa como una sombra. Se aferró del brazo de Elena y la jaló suavemente hacia otro lado con una sonrisa conciliadora, aunque falsa. «Tía Aurelia, por favor, deje que Elena disfrute de su día», dijo Lorena con una voz dulce, pero cortante como una advertencia velada. «No la haga preocuparse más con sus inquietudes». «Sí. Tiene razón». Me quedé helada, como si me hubieran abofeteado en pleno rostro. Sus palabras eran como un muro invisible que me alejaba cada vez más de mi hija. Solo pude asentir en silencio, apretar los labios con fuerza y regresar a mi asiento con el corazón pesado como el plomo. Apenas unos días después de la boda, cuando el brillo de la celebración se había apagado por completo, un rumor cruel y malicioso comenzó a correr por todo Pátzcuaro. Lo escuché por primera vez en el mercado local, donde siempre compraba verduras y especias frescas. Las amas de casa, mujeres que había conocido y tratado durante años, comenzaron a murmurar a mis espaldas cuando yo pasaba a su lado. «Esa señora Castañeda es muy difícil», dijo una con la voz lo suficientemente alta para que yo la oyera con claridad, con tantas exigencias, ¿cómo no iba a espantar a los pretendientes de su hija? Otra se rió con desdén y agregó, «Dicen que hasta inventó cosas horribles para arruinar la boda de su propia hija, solo porque no quería perderla y quedarse sola». Me detuve junto a un puesto de chiles secos, apretando con fuerza el asa de mi canasta de mimbre, sintiendo que la sangre me hervía por la indignación. Quise girarme, encararlas con valentía, gritarles a todas que no era verdad, que lo único que buscaba era proteger a mi hija de un hombre malvado. Pero no lo hice.
Simplemente bajé la cabeza con vergüenza y salí del mercado a paso rápido, con la sensación de que todo el pueblo me observaba con desprecio y me juzgaba sin piedad. Lo peor de todo fue al regresar al rancho Castañeda, el lugar donde había vivido toda mi vida, donde había dejado mi sudor y mis lágrimas para mantener vivo el legado de mi familia. Los niños del barrio, a quienes yo solía dar dulces en las fiestas, corrían frente al portón de entrada y gritaban a coro: «Cerda gorda, cerda gorda». Eran las mismas palabras crueles que Benjamín había pronunciado en la habitación de preparación, ahora repetidas por voces infantiles agudas como cuchillas afiladas que se clavaban en mi corazón. Me quedé inmóvil en la entrada, viendo a los niños alejarse corriendo mientras sus risas resonaban en el silencio del atardecer. En ese instante, lo entendí todo con una claridad dolorosa. Había ido demasiado lejos en mi intento de proteger a Elena. Benjamín no solo no negó sus insultos, sino que los convirtió en un chiste cruel para humillarme públicamente, para pintarme como una madre egoísta y autoritaria ante los ojos de todos. Pero lo que me destrozaba aún más el corazón era pensar en quién había filtrado esa información confidencial. La respuesta era obvia y dolorosa: nadie más que Lorena. Recordé su mirada triunfante en la sala de la novia, la forma en que se puso del lado de Benjamín sin vacilar, la manera en que convenció a Elena de que yo me había equivocado al juzgarlo. Lorena, a quien alguna vez consideré como una segunda hija, a quien recibí en mi casa con los brazos abiertos, con quien compartí comidas familiares y confidencias, ahora me traicionaba de la manera más vil, traicionando también a Elena. Sentí como si la tierra bajo mis pies se abriera de repente, como si toda la confianza que alguna vez tuve en la bondad de las personas se desvaneciera en un instante. Una noche, decidí ir a visitar la casa de Elena sin avisarle previamente. Conduje por las calles conocidas con el corazón pesado por la esperanza de ver a mi hija, de hablar con ella como solíamos hacerlo antes de que todo se complicara. Pero al entrar en la sala de la nueva casa, vi a Lorena sentada allí, bebiendo con calma una copa de vino tinto, conversando en tono confidente con Benjamín. Reían juntos, hablaban como si compartieran un secreto al que yo no tenía derecho a acceder. Al verme aparecer, Lorena se levantó de inmediato de su asiento y se acercó a bloquearme el paso con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Hola, doña Aurelia», dijo con un tono altivo, como si yo fuera una visita indeseada. «Elena está descansando en este momento. Se siente un poco cansada y necesita tranquilidad. No la moleste más». Me quedé helada ante sus palabras. La actitud de Lorena era como un muro de hierro que me separaba cada vez más de mi hija. La miré fijamente a los ojos, tratando de encontrar algún rastro de la muchacha que había conocido, la que se quedaba a dormir en mi casa, la que abrazaba a Elena y lloraba con ella en los días difíciles. Pero ahora solo veía a una extraña, a alguien que quería sacarme a la fuerza de la vida de Elena. Una semana después de la boda, aún no podía deshacerme de la terrible sensación de inquietud que me acosaba constantemente. Cada noche me recostaba en la vieja cama de madera de mi habitación en la finca, pero el sueño ya no llegaba con la facilidad de antes. Sabía en mi interior que no podía quedarme de brazos cruzados, que no podía permitir que mi hija cayera en un torbellino de mentiras y engaños sin hacer nada para evitarlo. Así que una tarde, al atardecer, cuando la luz dorada se derramaba sobre el jardín frente a la casa de Elena, decidí visitarla sin previo aviso. Tal vez esperaba encontrar un momento a solas para hablar con ella, para traerla de vuelta conmigo, de vuelta a la verdad. Conduje por los caminos serpenteantes que llevaban a la nueva casa de Elena con el corazón cargado de angustia. La casa estaba ubicada en medio de un pequeño jardín con rosales cuidados con esmero, creando una atmósfera de paz demasiado perfecta para ser real. Bajé del coche, respiré hondo para recuperar la calma y toqué suavemente la puerta de entrada. La puerta se abrió al cabo de unos instantes y apareció Elena con el cabello recogido en un moño improvisado, el rostro cansado pero con una débil sonrisa al verme. «Mamá, ¿por qué no avisaste que venías?», preguntó con un tono suave, pero un poco incómodo. Yo solo sonreí, tratando de esconder la tensión que sentía en mi interior. «Solo quería pasar a verte, saber cómo estás», respondí mientras entraba en la sala de estar. Pero apenas puse un pie en la casa, sentí que algo no estaba bien. Benjamín estaba sentado en el escritorio de la esquina con un montón de papeles gruesos apilados frente a él. Elena estaba de pie a su lado, firmando hoja tras hoja con diligencia, la pluma corriendo rápido sobre el papel sin ninguna vacilación ni un segundo para leer detenidamente lo que estaba firmando. Sin siquiera detenerse a pensar en las consecuencias. Fruncí el ceño al notar la escena. Un escalofrío recorrió mi espalda de arriba abajo. «¿Qué estás firmando, Elena?», pregunté con un tono de voz que intentaba sonar natural y despreocupado, pero sin apartar la mirada de esa sospechosa pila de documentos.
Benjamín levantó la vista del escritorio y me dirigió una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fría y calculadora. Solo son unos trámites pequeños para una empresa filial. Mamá, dijo Elena con una voz tan fluida y ensayada que parecía haberla practicado cientos de veces antes. No es nada importante, no tienes de qué preocuparte. Me acerqué un poco más, tratando de mirar por encima del hombro de Elena para ver mejor lo que estaba firmando. ¿Por qué la empresa de mi yerno necesita que Elena firme documentos? Cuestioné con la voz que comenzaba a endurecerse. No era una experta en leyes o negocios, pero tampoco era tonta. Los montones de papeles, la actitud evasiva de Benjamín, todo me hacía sospechar lo peor. Él se recostó en la silla, cruzó los brazos sobre el pecho y su tono de voz dejó entrever su incomodidad. Los esposos deben apoyarse mutuamente, mamá, dijo remarcando la palabra esposos como si quisiera recordarme cuál era mi lugar en ese momento. Después de todo, ahora somos una familia. Miré a Elena, esperando que dijera algo, que hiciera alguna pregunta o que al menos mostrara un poco de curiosidad por lo que estaba firmando, pero ella solo me devolvió la mirada por un instante con los ojos suplicando que no empeorara la tensión en el ambiente. Luego bajó la vista de nuevo y siguió firmando los documentos como si fueran algo trivial y sin importancia. Mi corazón latía con fuerza desbocada. La sensación de inquietud que me había estado atormentando durante días se había convertido en una llama ardiente que me quemaba por dentro. Sabía que debía hacer algo de inmediato, actuar antes de que fuera demasiado tarde para todos. Afortunadamente, en ese preciso instante sonó el teléfono celular de Benjamín. Él frunció el ceño con molestia, se levantó rápidamente de su asiento y salió al balcón para atender la llamada, dejándonos a Elena y a mí solas en la sala de estar. Pero apenas unos segundos después de que Benjamín saliera al balcón, Elena también se levantó de repente y murmuró con voz baja. Voy al baño un momento, mamá. Quédate aquí y espérame. Asentí con la cabeza, forzando una sonrisa, aunque mi mente ya se estaba formando un plan audaz y arriesgado. Apenas la puerta del baño se cerró tras Elena, actué sin dudarlo ni un segundo. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que sentía que quería escapar. Me apresuré hacia el escritorio y abrí el montón de documentos que estaban apilados allí. Aunque no entendía mucho de leyes o de negocios complejos, reconocí algunas palabras clave que me helaron la sangre al instante. Poder total. Hipoteca. De bienes. Aval de préstamos. El nombre del rancho Castañeda aparecía una y otra vez en cada página, cual ominosa advertencia escrita con tinta roja. No se trataba, ni remotamente, de trámites menores, tal como Benjamín había pretendido hacerme creer. Era un complot, una maquinación urdida con el único propósito de arrebatar la herencia que mi familia había cultivado, con el sudor de la frente y un esfuerzo inenarrable, a lo largo de incontables generaciones. Con manos que me temblaban irrefrenablemente, tomé mi teléfono móvil, activé la cámara y comencé a fotografiar cada hoja lo más rápidamente que me fue posible. El sonido del agua que corría en el baño era como un reloj de arena implacable, apresurándome a moverme con mayor premura. Cada clic en la pantalla era como un latigazo que se estrellaba contra mi corazón, un dolor punzante provocado por el miedo a ser descubierta y la rabia hirviente ante la traición perpetrada por Benjamín. Volví a ordenar los documentos con extremo cuidado, asegurándome de que cada detalle estuviera exactamente en su sitio, y corrí a sentarme en el sofá, fingiendo una despreocupada revisión del móvil. Cuando Elena salió del baño, me miró fijamente y me dedicó una sonrisa débil. «Mamá, ¿estás bien? Te veo un poco tensa», dijo con un tono impregnado de preocupación. Sentí un impulso irrefrenable de gritar, de contarle toda la verdad, de suplicarle que dejara de firmar cualquier documento de inmediato, pero sabía que, si lo hacía, simplemente no me creería. Pensaría que solo pretendía arruinar su felicidad. «Estoy bien, hija», respondí con una voz suave, aunque el corazón me dolía como si estuviera siendo desgarrado por dentro. «Solo estoy un poco cansada». Benjamín regresó a la sala, exhibiendo de nuevo esa sonrisa falsa que tanto me irritaba. «¿Mamá se queda a cenar con nosotros?», preguntó con una voz melosa, pero con los ojos fríos como el hielo. Negué con la cabeza, inventando una excusa apresurada. «Tengo que volver al rancho. Hay cosas pendientes. La próxima vez me quedaré más tiempo». Me levanté, abracé a Elena con todas mis fuerzas, intentando desesperadamente ocultar las lágrimas que pugnaban por salir. «Te quiero, hija», susurré en su oído, esperando que pudiera sentir la desesperación que embargaba mi voz. Elena asintió, pero su mirada seguía distante, como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotras. De camino al rancho,
Las imágenes de los números y las cláusulas turbias plasmadas en aquel montón de papeles no dejaban de atormentar mi mente. Recordé los días de mi infancia, cuando mi padre me llevaba a recorrer los campos interminables de mangos, enseñándome a cuidar cada árbol, cada pedazo de tierra. Esta es la sangre de nuestra familia, Aurelia, solía decirme con una voz llena de orgullo. Tienes que protegerla, pase lo que pase. Y ahora, ese legado estaba en peligro, no por desastres naturales ni por los tiempos cambiantes, sino por la ingenuidad de mi hija y la ambición desmedida del hombre al que ella llamaba esposo. Apenas llegué al rancho, corrí directamente al despacho, encendí la computadora y llamé a don Víctor, el abogado que había servido a mi familia durante tantos años. Era el hombre en quien mi padre confiaba ciegamente, el que nos había ayudado a superar incontables dificultades legales. Le envié por correo electrónico todas las fotos que había tomado, junto con un breve mensaje: don Víctor, por favor, revise esto. Tengo un presentimiento muy malo al respecto. Me quedé mirando fijamente la pantalla, con el corazón latiendo desbocado dentro de mi pecho. Sabía que lo que acababa de hacer podía cambiarlo todo, que estaba entrando en una batalla en la que no estaba segura de poder salir victoriosa. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual, cuando apenas asomaba la primera luz del amanecer sobre los campos de mangos del rancho. No había podido conciliar el sueño. Los números y las cláusulas sospechosas de aquellos documentos me daban vueltas en la cabeza como una advertencia constante. Preparé una taza de café negro y me senté junto a la ventana, mirando hacia los campos, intentando calmarme. Pero mi interior seguía siendo un nudo de emociones contradictorias. Rabia por la traición de Benjamín y miedo por el futuro incierto de Elena. Sabía que, si no actuaba de inmediato, todo lo que mi familia había construido con tanto esmero podía desmoronarse en un instante. Así que me puse un viejo suéter, tomé las llaves del auto y conduje directamente a la oficina de don Víctor, ubicada en el centro de Pátzcuaro. El despacho de don Víctor se encontraba en el segundo piso de un edificio antiguo, con paredes descoloridas y un inconfundible olor a papel viejo y tinta flotando en el aire. Estantes de madera abarrotados de expedientes amarillentos daban una sensación de confianza, como si aquel lugar hubiera sido testigo de las alegrías y desgracias de innumerables familias. Me senté en una silla de cuero desgastado frente al imponente escritorio de roble de don Víctor. Él, con el cabello completamente blanco y los lentes resbalando por su nariz, me observó detenidamente por encima de las fotografías que le había enviado la noche anterior. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza, pero su voz mantenía la serenidad que siempre lo había caracterizado. Doña Aurelia, comenzó diciendo, sacudiendo la cabeza con pesar. Su presentimiento era totalmente cierto. Estos son unos documentos de poder sobre bienes muy peligrosos con la firma de Elena. Benjamín tiene control absoluto para usar los activos y el prestigio del rancho Castañeda como garantía para pedir préstamos, hipotecar e incluso vender una parte. Sus palabras fueron como un martillazo directo a mi corazón. Sentí que todo daba vueltas a mi alrededor mientras apretaba con fuerza los brazos de la silla, hasta que mis nudillos quedaron blancos. ¿Control absoluto? Repetí con la voz temblorosa, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Quiere decir que él puede quedarse con todo, solo con la firma de Elena? Don Víctor asintió con una mirada cargada de gravedad. Pasó unas páginas más y su voz bajó de tono, intentando suavizar la dureza de la verdad que estaba a punto de revelar. Peor aún, descubrí que Emilio Ramírez, primo de Benjamín, también aparece en algunos anexos. Ellos han usado el nombre de la familia Castañeda para obtener préstamos millonarios de los grandes bancos en Ciudad de México. Me estremecí, sintiendo como si una corriente de aire frío recorriera mi espalda. Emilio Ramírez. Ese nombre no me era ajeno. Lo había visto un par de veces, un hombre alto, corpulento, con la mirada inquieta, que siempre aparecía junto a Benjamín en las fiestas. ¿Qué quiere decir con eso, don Víctor? Pregunté con la voz ronca, casi en un susurro. Si los negocios de Benjamín fracasan, ¿qué pasará? Él me miró directo a los ojos, sin apartar la vista. Exactamente eso, doña Aurelia. Si sus negocios fracasan, toda la deuda recaerá sobre Elena y sobre su familia. El banco no le prestó porque confiara en Benjamín, sino porque confiaba en la marca Castañeda, en la reputación que su familia ha construido por generaciones. Me levanté de golpe, incapaz de seguir sentada. Caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación, los tacones golpeando el piso de madera al mismo ritmo que las bocinas de los autos en la calle, como martillazos en mis sienes. Pensé en la hacienda, en aquellas mañanas en que mi padre me llevaba entre las hileras de mangos, enseñándome a cuidar cada pedazo de tierra. Esta es nuestra sangre, Aurelia, solía decir con orgullo.
No es solo tierra, es historia. Es la confianza de la gente que trabaja para nosotros. Y ahora todo eso estaba en peligro por alguien a quien alguna vez llamé yerno. Me giré hacia don Víctor con la voz temblorosa, pero llena de decisión. ¿Qué vamos a hacer, don Víctor? No puedo dejar que él destruya a mi familia. Él se ajustó los lentes y habló con calma, pero con firmeza. Ahora debemos mantener la calma ante todo, doña Aurelia. No puede dejar que Benjamín se dé cuenta de que usted ya descubrió todo. Si sospecha algo, buscará ocultar pruebas o acelerar su plan. Necesitamos más evidencias. Necesitamos tiempo para desenmascarar por completo su conspiración. Dio un golpecito en la mesa como para remarcar la importancia de sus palabras. Yo empezaré a revisar las transacciones relacionadas con Emilio Ramírez y los bancos. Pero usted debe seguir observando. Debe mantener contacto con Elena. No permita que firme ningún documento más. Asentí, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Estaba furiosa, impotente, aterrada. ¿Cómo iba a convencer a Elena si ella había decidido confiar en Benjamín y en Lorena antes que en mí? ¿Cómo podía protegerla si ni siquiera quería ser protegida? Salí de la oficina de don Víctor y me encontré en las bulliciosas calles de Pátzcuaro. El ruido de los autos, de los vendedores ambulantes. Todo era un caos de sonidos que no lograba apagar los latidos desbocados de mi corazón. De camino a la hacienda no podía dejar de pensar en los trabajadores que habían estado con mi familia por generaciones. Los veía allí, bajo el sol ardiente, regando, cosechando mangos, cuidando cada árbol como si fueran de su propia sangre. Ellos confiaban en mí, en la familia Castañeda, como mis padres habían confiado en ellos. El pecho se me apretó al imaginar que todo aquello podría perderse solo por la ingenuidad de Elena y la ambición desmedida de Benjamín. Apreté con fuerza el volante y me juré a mí misma que no lo permitiría. El esfuerzo de toda la vida de mis padres, el mío, no iba a convertirse en humo por culpa de un estafador. Esa noche me revolvía en la cama de madera vieja, con la luz tenue de la luna filtrándose por la rendija de la cortina y proyectándose sobre los grabados del techo. El viento que pasaba entre las copas de los mangos sonaba como susurros de advertencia, impidiéndome conciliar el sueño. Los números y cláusulas en el montón de papeles que había fotografiado se repetían en mi cabeza como un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Sabía que no podía depender solo de esas fotos. No podía simplemente confiar en que don Víctor encontraría la manera de proteger a Elena y a la hacienda. Necesitaba pruebas más claras. Necesitaba una verdad lo bastante fuerte como para desenmascarar el plan de Benjamín. Y así, en el silencio pesado de la noche, tomé una decisión que jamás habría imaginado: contratar a un detective privado. Me puse en contacto con don Víctor a la mañana siguiente, con la voz temblorosa al preguntarle si conocía a alguien de confianza que pudiera ayudarme a profundizar en este asunto. Él no dudó en recomendar al señor Ignacio Fuentes, un expolicía investigador con más de 20 años de experiencia en quien confiaba como en un amigo. Si alguien puede descubrir la verdad, es Ignacio, dijo con voz firme. Concerté una cita con Ignacio en una pequeña cafetería en las afueras de Pátzcuaro, un lugar donde nadie me conocía, para evitar las miradas curiosas del pueblo. Cuando llegué, Ignacio ya estaba allí, un hombre de mediana edad, con el rostro curtido y unos ojos penetrantes que parecían atravesar cualquier secreto. Me saludó con un leve asentimiento y fue directo al grano. ¿Qué quiere que investigue, doña Aurelia? Necesito toda la información que tenga. Le conté todo, desde las humillaciones de Benjamín en la boda hasta el montón de papeles sospechosos que Elena había firmado. Le entregué las fotos que había tomado a escondidas, con la voz quebrada por la mezcla de rabia e impotencia. Ignacio escuchó sin interrumpirme, anotando con cuidado en una libreta pequeña. Empezaré de inmediato, dijo con un tono sereno pero firme. Déjelo en mis manos. En unos días tendré los primeros resultados. Asentí, sintiendo como si me quitara parte de la carga de encima, aunque en el fondo sabía que la verdad que Ignacio me traería podía dolerme aún más. Solo 3 días después, Ignacio me citó en un hotel pequeño en el centro de la ciudad. Cuando entré en la habitación privada que había rentado, puso frente a mí un sobre marrón grueso y sellado con cuidado. Debería prepararse, dijo con una mirada seria. Abrí el sobre con las manos temblorosas, y lo que encontré dentro hizo que la sangre en mis venas se helara. Una serie de fotografías mostraban a Benjamín, con su típica sonrisa soberbia, de la mano con una mujer joven, hermosa y elegante. Salían de restaurantes de lujo en Ciudad de México, de tiendas exclusivas, cargando bolsas con logotipos brillantes. En una de las fotos, él la abrazaba por la cintura con ternura,
como si Elena, mi hija, nunca hubiera existido. La rabia me estalló en el pecho, tan intensa que apenas podía respirar. ¿Quién es ella?, pregunté con la voz ronca. Ignacio se acomodó las gafas. Su tono era grave y cauteloso. Ella es Valeria Guzmán, empleada de un banco en Ciudad de México. Los he seguido por varios días. Se ven con frecuencia, no solo en lugares públicos, también en un departamento que Benjamín alquiló a nombre de la empresa. Hizo una pausa, como para darme tiempo de asimilarlo. Pero eso no es todo. Tengo algo que usted necesita escuchar. Me entregó una pequeña memoria USB con una mirada que parecía advertir que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Regresé a la granja, cerré con llave la puerta del despacho y conecté el USB a la computadora. Mi corazón latía con fuerza, como si supiera de antemano que lo que iba a escuchar iba a destrozar la poca esperanza que me quedaba. La voz conocida de Benjamín sonó fría y desnuda, como un cuchillo afilado. La niña Elena sí que es una tonta, fácil de engañar. Con que firme los papeles, toda la fortuna de la familia Castañeda pronto estará en nuestras manos. Y su vieja madre, que siempre finge ser lista, terminará llorando cuando firme ella misma la bancarrota de su propia granja. Elena la convencerá, ya verás. Ella ama mucho a su hija. La risa estridente de Valeria resonó como un corte más profundo en mi pecho. Tienes mucha habilidad, dijo con tono sarcástico. Aguantarte a una cerdita a cambio de una fortuna vale la pena. Los dos se echaron a reír. Esa risa salvaje retumbó en la habitación y me hizo temblar de rabia. Aparté deprisa una lágrima que brotó de rabia, apretando el rosario hasta que las articulaciones de mis dedos se pusieron blancas. Esas palabras no eran solo una traición hacia Elena, eran una bofetada para mí, para el amor que le he dado a mi hija. Quería gritar, destrozarlo todo, pero sabía que la ira no podía salvar a Elena. Necesitaba actuar, necesitaba pruebas y un plan. Ignacio siguió informando, con su voz monótona pero llena de peso. He descubierto un detalle importante, doña Aurelia. Benjamín tiene un conflicto muy grande con su hermano de sangre, Armando. Dicen que se llegaron a pelear hasta casi matarse por dinero. Armando fue socio de Benjamín, pero él lo engañó. Se quedó con una gran suma de dinero y dejó a la familia de Armando en la ruina. Si necesita un testigo, Armando podría ser la clave. Las palabras de Ignacio fueron como un rayo de esperanza en la oscuridad. Lo miré con la mirada decidida, aunque el corazón todavía me doliera. Está bien dicho. Si Armando sabe la verdad sobre Benjamín, podría ayudarme. ¿Sabe dónde está Armando? Ignacio asintió y me dio un papel con la dirección de una cantina en las afueras de Morelia. Es cliente habitual allí, dijo. Pero debe tener cuidado. Armando no es fácil de tratar, especialmente cuando se habla de su hermano. Sostuve el papel, sintiendo que había agarrado una oportunidad frágil pero valiosa. Siga vigilándolo, dije con voz firme. Necesito saber todo lo que hace, a dónde va. Y yo iré a buscar a Armando. Ignacio asintió, y en su mirada se leía que entendía que yo estaba apostando todo en esta pelea. Haré todo lo posible, doña Aurelia, dijo. Confíe en mí. Con el papel, con la dirección de la cantina en las afueras de Morelia que me dio Ignacio, me subí al coche, decidida, pero también preocupada. El camino hacia la cantina era angosto y serpenteante, flanqueado por campos resecos y casuchas. Al empujar la puerta y entrar, el olor a licor barato y a humo de cigarro me golpeó la nariz, mezclado con una ranchera triste que salía de un altavoz viejo. La cantina estaba oscura. Solo unas pocas bombillas amarillentas colgaban del techo. Miré a mi alrededor buscando a Armando, de quien Ignacio decía que era cliente habitual del lugar, casi todos los días ahogando su pena en alcohol. Y, en efecto, lo encontré en el rincón más oscuro del bar, sentado solo frente a una botella de cerveza, ya más de la mitad vacía. Armando se veía demacrado, el rostro castigado con arrugas profundas, como si la vida le hubiera quitado demasiado. Sus ojos estaban turbios, cargados de tristeza, pero aún con un destello agudo, como el de alguien que ha vivido mucho sufrimiento. Respiré hondo, me acerqué y arranqué una silla para sentarme frente a él. Hola, dije, esforzando la voz por mantener la calma, aunque el corazón me latiera con fuerza. Soy Aurelia Castañeda, la suegra de Benjamín. Su hermano, Armando, alzó la mirada, el cansancio y la desesperanza recorriendo su rostro. Esbozó una sonrisa apagada, una sonrisa nada amistosa. Vino a defender a ese hijo de puta, su voz era ronca y llena de amargura. Si es así, váyase.
No quiero oír nada sobre él. Sentía el odio en cada palabra que decía, pero, en lugar de amedrentarme, me dio esperanzas. Si Armando odiaba tanto a Benjamín, tal vez él fuera la clave para desenmascararlo. No me inmuté, respondí con voz firme y sin apartar la mirada de él. Vine porque yo, al igual que usted, soy una víctima de él. Armando frunció el ceño, sorprendido por un instante, pero no dijo nada. Simplemente me hizo señas para que continuara. Saqué del bolso el sobremarrón que Ignacio me había dado y lo puse sobre la mesa. ¿Tiene que ver esto?, dije, bajando la voz. Esto es evidencia de lo que Benjamín le está haciendo a mi hija, a mi familia. Abrí el sobre y saqué las fotos de Benjamín con Valeria Guzmán, la mujer con la que él se relacionaba en Ciudad de México. Se las empujé a Armando una por una, como si le fuera quitando capa por capa la máscara de su hermano. Armando las tomó con las manos temblorosas, al ver a Benjamín abrazando a Valeria, riendo en restaurantes lujosos. «Ese cabrón», murmuró con la voz cargada de furia. Saqué el teléfono y reproduje la grabación que Ignacio había hecho. La voz de Benjamín sonó fría y desnuda. «La tonta de Elena es fácil de manipular. Con que firme los papeles, toda la herencia de los Castañeda pronto estará en nuestras manos». La risa cristalina de Valeria fue como un cuchillo que me atravesó otra vez. «Eres un genio», dijo ella. «Aguantar a una cerdita gorda a cambio de una fortuna vale la pena». Cuanto más escuchaba, más se oscurecía el semblante de Armando. Apretó la botella con fuerza, las venas marcadas en sus manos, como si fuesen a estallar. Cuando terminó la grabación, levantó la vista hacia mí, con los ojos enrojecidos, no sé si por el alcohol o por la indignación. «Nunca cambió», dijo Armando, con la voz ronca por la emoción y el rencor. «Nos estafó todos los ahorros, nos dejó en la ruina. Mi padre tuvo un derrame por la desesperación y murió. Mi madre enfermó gravemente por el dolor y ni una sola vez se apareció por la casa. Juré que nunca le perdonaría». Las palabras de Armando fueron como un viento helado, pero, al mismo tiempo, encendieron en mí una chispa de esperanza. Me di cuenta de que él no era solo un testigo, era alguien que compartía mi dolor, otra persona traicionada por Benjamín. «Sé que ha sufrido mucho por su culpa», dije, suavizando la voz, pero manteniéndome firme. «Y yo también. Está aprovechándose de mi hija Elena para apoderarse de la hacienda de mi familia, pero no voy a dejar que gane. Señor Armando, necesito su ayuda. Salga y declare. Ayúdeme a llevarlo ante la justicia. No lo hago solo para recuperar la propiedad, lo hago, más importante aún, para salvar a mi hija». Armando permaneció en silencio, la mirada clavada en la botella de cerveza frente a él. Podía ver que estaba librando una lucha interna entre el dolor del pasado y la duda sobre lo que yo le estaba proponiendo. El bar, de pronto, se volvió silencioso, solo quedaba resonando la música ranchera, triste y lejana. Yo esperaba sin atreverme a presionar, pero con el corazón latiendo con fuerza, como si cada segundo que pasaba fuera una oportunidad que se me escapaba de las manos. Finalmente, Armando levantó la vista, sus ojos ahora fríos y decididos. «Está bien», dijo con voz firme. «Voy a contarlo todo, voy a ayudarla». Asentí, sintiendo como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. «Gracias», respondí con la voz temblorosa de emoción. «Vamos a detenerlo juntos». Armando no contestó, solo inclinó la cabeza, pero en su mirada reconocí la misma determinación que había en la mía. Nosotros, dos personas heridas por el mismo hombre, nos habíamos convertido en aliados, en una batalla sin tregua, con pruebas irrefutables en nuestras manos. Sentí como si empuñara una espada afilada, lista para cortar todas las mentiras. Don Víctor, con la cautela y la firmeza de un abogado experimentado, presentó en mi nombre la demanda contra Benjamín y sus cómplices, incluido Emilio Ramírez, por fraude, apropiación indebida y abuso de confianza. Sabía que este juicio no era solo una pelea legal, sino también la oportunidad de recuperar la justicia para Elena, para la hacienda Castañeda y para mi propio orgullo. El día del juicio me levanté temprano, cuando el amanecer apenas iluminaba los campos de mango. Me paré frente al espejo, acomodando la blusa blanca y la falda larga y sencilla que había escogido para mostrar calma, pero también firmeza. Por dentro estaba nerviosa, ansiosa, como si fuera a entrar en una batalla que no sabía si podría ganar, pero, al pensar en Elena, en la inocencia de su mirada y en las humillaciones de Benjamín, apreté el rosario entre mis manos y me dije, tengo que hacerlo por mi hija. La sala del Tribunal del Estado de Michoacán estaba llena de gente. Parecía que todo Pátzcuaro había venido,
desde los campesinos que habían trabajado en mi hacienda hasta las amas de casa del mercado y los vecinos que antes murmuraban a mis espaldas. El murmullo recorría el ambiente como una corriente de curiosidad y tensión. Me senté en la primera fila, junto a don Víctor, intentando mantener el semblante sereno, aunque mi corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho. Benjamín y Emilio entraron en la sala con la misma confianza, arrogante de siempre. Benjamín vestía un traje hecho a la medida, con una sonrisa soberbia, como si creyera que nadie podría tocarlo. Emilio lo seguía con la mirada inquieta, aunque fingiendo calma. Los observé, sintiendo como la sangre hervía en mis venas. Pero, cuando mi vista se cruzó con la de Elena, el dolor me atravesó de nuevo. La vi entrar junto a Lorena, con el rostro pálido, los ojos enrojecidos de tanto llorar. Elena evitaba mirarme, con la cabeza baja, el cabello negro cayendo sobre su cara. Lorena le sostenía la mano y le susurraba algo, pero podía ver la confusión en cada gesto de mi hija. Parecía un pajarillo atrapado, sin saber hacia dónde volar. El juez, un hombre de mediana edad, con el rostro severo, golpeó el mazo para dar inicio al juicio. Don Víctor se puso de pie y presentó el caso con una voz clara y contundente. Describió con detalle la conspiración de Benjamín, desde engañar a Elena para que firmara documentos de poder sobre los bienes hasta aprovecharse del prestigio de la hacienda Castañeda para obtener préstamos enormes. Cada palabra suya era como una flecha que daba en el blanco, provocando un murmullo en toda la sala. Pero el momento que realmente me dejó sin aliento fue cuando don Víctor pidió reproducir la grabación que Ignacio había conseguido. Cuando la voz de Benjamín resonó en los altavoces, la sala entera estalló. La tonta de Elena es fácil de manipular. Con que firme los papeles, toda la herencia de los Castañeda pronto estará en nuestras manos. Los insultos de Cerda Gorda, los planes de apropiarse de los bienes. Todo quedó expuesto. Sin tapujos ante decenas de ojos incrédulos, Benjamín desató una tormenta de palabras que resonaron en la sala como el eco de una traición largamente contenida. La atmósfera, densa y cargada de expectación, se vio de repente rasgada por la crudeza de sus revelaciones. Se levantaron murmullos de indignación por todas partes, un torrente de voces que expresaban asombro y reprobación ante la osadía de sus declaraciones. La incredulidad se propagó como una onda expansiva, inundando cada rincón del recinto. Miré a Elena y la vi paralizada, petrificada por el impacto de las palabras de Benjamín. Sus ojos, desmesuradamente abiertos, reflejaban una mezcla de horror y desconcierto. Observaba a Benjamín como si fuera un desconocido, como si no pudiera concebir que el hombre al que había entregado su corazón fuera capaz de pronunciar semejantes atrocidades. Las lágrimas corrían sin control por sus mejillas, surcando su rostro con trazos de amargura. Y por primera vez, vislumbré en su mirada el destello de la duda, la sombra de la incertidumbre que se proyectaba sobre el pedestal en el que había colocado a Benjamín. Lorena, sentada a su lado, reaccionó de inmediato, inclinándose hacia Elena para susurrarle palabras de consuelo al oído. Apretaba con fuerza la mano de la muchacha, como si quisiera anclarla a la realidad, como si temiera que las palabras de Benjamín la arrastraran a un abismo de desesperación. Pero Elena, en un gesto inesperado, apartó la mano de Lorena con una determinación que sorprendió a todos los presentes. «No, Lorena, no digas nada», pronunció con voz temblorosa, pero cargada de una firmeza inquebrantable. Vi a Lorena desconcertada, su rostro inundado de sorpresa. La sonrisa falsa, que hasta entonces había mantenido con esfuerzo, se borró de sus labios como si fuera un espejismo. Sentí un pequeño alivio, una tenue chispa de esperanza que se encendió en medio de la oscuridad. Sin embargo, el dolor seguía intacto, como una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Elena estaba herida, profundamente herida, y yo, a pesar de todos mis intentos de advertirle, de protegerla de las garras de Benjamín, no había podido evitar ese instante de dolorosa revelación. El clímax del juicio llegó cuando Armando subió al estrado. Su presencia, imponente y cargada de significado, atrajo todas las miradas. Se veía muy distinto a la última vez que lo vi en la cantina, aquel día aciago en el que su destino se entrelazó con el nuestro. Llevaba una camisa limpia, planchada con esmero, y el cabello peinado, aunque su rostro aún reflejaba las huellas del sufrimiento, las marcas indelebles de la angustia y la desesperación. Empezó a hablar con voz ronca, quebrada por la emoción, pero decidida a revelar la verdad. «Soy el hermano de Benjamín», dijo Armando, recorriendo con la mirada la sala antes de fijarse en su hermano, cuyo rostro reflejaba una mezcla de desprecio y temor. «Pero no estoy aquí para defenderlo. Estoy aquí para decir la verdad, para exponer la vileza de sus actos y el daño irreparable que ha causado. Él engañó a mi familia,
se aprovechó de nuestra confianza y se llevó todos los ahorros que mis padres juntaron durante toda su vida, el fruto de años de arduo trabajo y sacrificio. Mi padre, consumido por la desesperación al ver cómo se desmoronaba su futuro, sufrió un derrame y murió. Y mi madre ahora está en el hospital, luchando por su vida, sin dinero para su tratamiento. Todo fue por culpa de Benjamín, por su avaricia y su falta de escrúpulos. La sala quedó sumida en un silencio absoluto, un silencio sepulcral que parecía contener la respiración de todos los presentes. Solo se escuchaba la voz de Armando, pesada como una losa, cargada de dolor y resentimiento. Contó con detalle cómo Benjamín prometía inversiones milagrosas, cómo embaucaba a sus víctimas con promesas vacías y luego huía con el dinero, dejándolas sumidas en la ruina y la desesperación. Relató cómo le rogó a su hermano que regresara, que devolviera el dinero robado y reparara el daño causado, pero solo recibió silencio como respuesta, un silencio frío e indiferente que revelaba la verdadera naturaleza de Benjamín. No tiene corazón, dijo Armando con la voz quebrada, ahogada por la emoción. No le importa a nadie más que él mismo, su propia ambición y su deseo insaciable de riqueza. Es un ser egoísta y despiadado, capaz de destruir a su propia familia con tal de conseguir lo que quiere. Miré a Benjamín y lo vi gritar con furia, intentando acallar las palabras de su hermano. Mientes, vociferaba con rabia. Solo me tienes envidia, envidia de mi éxito y de mi capacidad para conseguir lo que quiero. Pero sus gritos fueron ahogados por la indignación de la sala, por el clamor de aquellos que habían sido testigos de su vileza y que ahora exigían justicia. Por primera vez, vi el pánico absoluto en los ojos de aquel que siempre se creyó vencedor, del hombre que se había burlado de la ley y de la moral, del individuo que se había creído intocable. El final de su reinado de engaño y corrupción se acercaba inexorablemente. Tras los alegatos finales, don Víctor concluyó con un poderoso llamado a la justicia, apelando a la conciencia de los presentes y exigiendo un castigo ejemplar para los culpables. La sala cayó en un silencio profundo, un silencio cargado de tensión y expectación. Toda la sala contuvo el aliento, expectante ante la respuesta de Elena. Miré a Elena con el corazón detenido, temiendo lo que pudiera decir. Ella se levantó temblando, apoyando las manos en el respaldo del asiento para sostenerse. Vi sus labios apretados, su rostro pálido y demacrado, su mirada pasando sobre Benjamín y luego deteniéndose en mí. Apenas un instante, una fracción de segundo, pero suficiente para que vieran sus ojos el dolor profundo que la embargaba, pero también la determinación inquebrantable que la impulsaba a seguir adelante. Me engañaron, dijo Elena con la voz temblorosa, pero llena de una firmeza inaudita. Confié en alguien que no lo merecía, en alguien que me traicionó y me mintió. Quiero divorciarme, quiero liberarme de esta cadena que me ata a un hombre que no me ama y que no me respeta. Sus palabras sonaron como un trueno retumbando en la sala silenciosa, sacudiendo los cimientos de la justicia y resonando en el corazón de todos los presentes. Todo el tribunal estalló en murmullos, un torrente de voces que expresaban sorpresa y aprobación. Pero yo solo escuchaba los latidos frenéticos de mi propio corazón, el eco de la valentía de mi hija, la confirmación de que había encontrado la fuerza para romper las cadenas que la ataban a un pasado de dolor y engaño. Miré a Benjamín y lo vi levantar bruscamente la cabeza, con la mirada llena de sorpresa y pánico. Su rostro se puso pálido, lívido, como si le hubieran arrancado la vida de golpe. «Elena. No puedes hacer esto», gritó con la voz quebrada, suplicando clemencia. Pero sus palabras se perdieron bajo el sonido del mazo del juez, un golpe seco y contundente que marcó el final de su reinado de impunidad. El juez golpeó el mazo exigiendo silencio, imponiendo su autoridad en la sala. Miró los papeles frente a él, revisando los detalles del caso, y dictó sentencia con voz fría e impersonal. El acusado, Benjamín Ramírez, es declarado culpable de fraude organizado y abuso de confianza y se le condena a 7 años de prisión. El acusado, Emilio Ramírez, como cómplice, recibe una condena de 3 años de prisión. La sala volvió a estallar, esta vez con aplausos y murmullos de alivio. La justicia, por fin, había sido servida. Yo me quedé allí sentada, sintiendo que me había quitado un peso enorme de encima, una carga que había llevado sobre mis hombros durante años. Pero al mismo tiempo, mi corazón dolía al ver a Elena inclinar la cabeza mientras las lágrimas le corrían por el rostro, al constatar el dolor que aún la embargaba. Cuando la policía entró y esposó a Benjamín y Emilio, lo vi intentar girar la cabeza buscando la mirada de Elena, implorando su perdón. Pero ella no lo miró, no le concedió ni una sola muestra de compasión. Los agentes los escoltaron hacia la salida y, cuando la puerta se abrió, vi a Valeria Guzmán, la amante de Benjamín, esperándolo en el pasillo. Ella estaba de brazos cruzados, ataviada con un vestido deslumbrante que contrastaba con la miseria de la situación, sonriendo con desprecio.
No quiero tener nada que ver con un fracasado, dijo con voz cortante, lo bastante fuerte para que todos alrededor la escucharan. Ahora sí, adiós. Ya no me sirves de nada. Dicho esto, dio media vuelta y se fue, dejando a Benjamín sumido en la desesperación. El taconeo de sus zapatos resonaba en el suelo de piedra como una declaración final, como el epitafio de una relación basada en la conveniencia y la superficialidad. Benjamín gritaba desesperado, maldiciendo su suerte y rogando clemencia, pero su voz se apagó cuando la puerta se cerró, dejándolo solo con su destino. Miré a Lorena, que recogía su bolso en silencio, con la cabeza baja, intentando escapar de las miradas de desprecio de los presentes. Las miradas de quienes alguna vez fueron sus vecinos y amigos la seguían como agujas clavándose en su piel, como recordatorios constantes de su traición. No sentí ni una pizca de satisfacción al verla así, humillada y avergonzada. En su lugar, solo me invadió una tristeza profunda, una sensación de desolación ante la fragilidad humana y la facilidad con la que las personas pueden desviarse del camino correcto. Lorena había sido parte de la vida de Elena, yo la había recibido en mi casa como a una hija, pero ahora no era más que una sombra, alguien que eligió ponerse del lado equivocado y que ahora debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Cuando terminó el juicio, me acerqué a Elena. Estaba allí, con los hombros temblando y la mirada perdida, sumida en sus pensamientos. Le tomé la mano y sentí lo frías que estaban sus frágiles falanges, la manifestación física del miedo y la angustia que la embargaban. Mamá, susurró con la voz rota, ahogada por el llanto. Lo siento, no te escuché, no te creí. La abracé con fuerza, protegiéndola del dolor del mundo, dejándola llorar desconsolada en mi hombro. No pasa nada, hija, dije con la voz entrecortada, conteniendo mis propias lágrimas. Estoy aquí, siempre voy a estar aquí para ti, para apoyarte y amarte incondicionalmente. Sentí sus lágrimas calientes empapar mi ropa, sintiendo como su dolor se filtraba en mi alma. Y por primera vez en muchos días, sentí que mi niña volvía a ser esa pequeña que corría hacia mí cada vez que se caía, buscando consuelo y protección en mis brazos. Salimos del tribunal de la mano, bajo un sol tan brillante que nos cegaba, inundando el camino de piedra con una luz que parecía purificarnos. Los rayos iluminaban el camino como si nos abrieran una nueva ruta, un nuevo comienzo para ambas. Miré a Elena y vi en sus ojos aún la tristeza, el eco del dolor pasado, pero también un destello de alivio, una chispa de esperanza que se encendía en su interior. Mamá, dijo en voz baja, pero firme, con una determinación que me llenó de orgullo. Quiero volver a casa, a la hacienda, quiero volver a nuestras raíces. Asentí apretando su mano con fuerza, sintiendo que había recuperado una parte de mi corazón, una parte esencial de mi ser. Unas semanas después del juicio, la solicitud de divorcio de Elena fue aprobada oficialmente por el tribunal. Recibí la noticia de don Víctor en una llamada breve. Su voz era suave, pero no podía ocultar la alegría, la satisfacción del deber cumplido. Doña Aurelia me dijo con tono cordial. Todos los trámites ya están completos. Elena ahora es libre, legalmente y emocionalmente. Asentí con la cabeza, aunque él no pudiera verlo, sintiendo como si una gran piedra se hubiera levantado de mi pecho, liberándome de un peso que me había oprimido durante años. Me quedé en el porche de la casa, contemplando los campos de mangos que se extendían sin fin, un mar verde y exuberante que evocaba recuerdos de tiempos mejores. Y por primera vez en muchos meses, sentí un poco de paz, una sensación de tranquilidad que me permitía vislumbrar un futuro más prometedor. Elena, mi hija, había decidido regresar a vivir en la hacienda Castañeda, el verdadero hogar de ella, el lugar donde yo la había criado con todo mi amor y esperanza, el refugio donde podría sanar sus heridas y reconstruir su vida. El primer día que Elena volvió, la vi de pie en medio del huerto de mangos, donde las hileras de árboles cargados de frutas se mecían suavemente con el viento, creando una melodía serena y armoniosa. La luz de la mañana brillaba sobre su cabello negro, resaltando su belleza natural y haciendo relucir las gotas de rocío en las hojas, como si fueran diminutos diamantes. Elena respiró hondo, como si quisiera absorber por completo el olor de la tierra húmeda, el aroma embriagador de las flores de mango y la libertad recién recuperada. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa esbozada en sus labios, y me habló con voz temblorosa. Mamá, lo siento, me dijo con sinceridad. Perdóname por no haberte creído, por haber sido tan terca y por dejarte sola enfrentando todo. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero no era dolor, no era un sufrimiento punzante. Era una mezcla de tristeza y alegría, una combinación de arrepentimiento y esperanza que me inundó el corazón. Me acerqué a ella, la abracé fuerte y acaricié su espalda temblorosa, transmitiéndole mi amor y mi apoyo incondicional. No pasa nada, hija mía, susurré con la voz entrecortada.
Lo importante es que ahora ya estás en casa, a salvo y rodeada de amor. Tú y yo empezaremos de nuevo juntas, construiremos un futuro mejor para ambas. En los días siguientes, la vida en la hacienda fue retomando su ritmo habitual, pero con un nuevo matiz, con una energía renovada. Elena ya no era la muchacha ingenua y frágil de antes, la joven que se había dejado engañar por las promesas vacías de un hombre sin escrúpulos. Había madurado a la fuerza, había aprendido a ser más fuerte y a confiar en su propio instinto. Empezó a aprender a manejar la hacienda conmigo, mostrándome su inteligencia y su rapidez para comprender los entresijos del negocio. Pasaba horas sentada frente al escritorio, revisando los libros de cuentas con atención meticulosa, aprendiendo a negociar con los comerciantes y a firmar personalmente grandes contratos de exportación a Estados Unidos y Canadá. La observaba con la mirada concentrada y las manos pasando las páginas con agilidad, y sentía que estaba viendo la mujer que yo misma fui 30 años atrás, a la joven emprendedora que había tomado las riendas de la hacienda tras la muerte de mi padre. Una mujer fuerte, capaz de afrontar cualquier desafío y lista para sostener a toda la familia. Los trabajadores de la hacienda, personas que habían estado con mi familia por generaciones, leales y dedicados, recibieron a Elena con alegría, como si fuera una hija pródiga que regresaba a casa. La llamaban la joven patrona, como solían llamarme a mí cuando era joven, un título que evocaba respeto y cariño. Sonreían al verla pasar, mostrándole cómo revisar la madurez de un mango, cómo cuidar la tierra para que los árboles crecieran sanos y fuertes, cómo mantener viva la tradición familiar. La señorita Elena es igualita a doña Aurelia, decía un trabajador mayor con la mirada llena de orgullo. Ella seguirá dando prestigio a la familia Castañeda, mantendrá viva la llama de nuestros antepasados. Esas palabras me calentaron el corazón como si el legado de mis padres hubiera encontrado al heredero digno que tanto esperaba, la persona capaz de mantener viva la esencia de la hacienda Castañeda. La comunidad del pueblo de Pátzcuaro también empezó a cambiar la forma en que me veía. Los murmullos malintencionados que antes se escuchaban en el mercado, las críticas veladas y los comentarios hirientes, dieron paso a la compasión y el respeto. Una mañana, mientras escogía chiles secos en el puesto del mercado, una ama de casa que solía hablar a mis espaldas, una mujer que se había deleitado con mi desgracia, se acercó a mí con voz apenada y la mirada llena de arrepentimiento. Doña Aurelia, le pido perdón por haber creído en los rumores, por haber juzgado sin conocer la verdad. Usted es una madre fuerte y estamos orgullosos de usted, de su valentía y su entereza. Yo solo sonreí y asentí suavemente, aceptando sus disculpas con humildad. Gracias, respondí con voz tranquila, sin rencor. Cuando quiera la invito a visitar la hacienda, para que vea con sus propios ojos el fruto de nuestro trabajo. Abrí las puertas de la finca, invitando a todos a conocerla, mostrando la belleza de nuestros campos y la riqueza de nuestra tradición. Era una manera de sanar las grietas que los chismes habían dejado, de reconstruir la confianza y de demostrar que la verdad siempre prevalece. Y cada vez que veía sus sonrisas al probar los mangos, al deleitarse con su sabor dulce y jugoso, sabía que había tomado el camino correcto, que había hecho lo necesario para proteger a mi familia y preservar nuestro legado. En cuanto a Lorena, ella se fue en silencio del pueblo justo después del juicio, abandonando su casa y sus pertenencias. Nadie supo a dónde fue, ni qué fue de su vida. Y el nombre de Lorena, poco a poco, desapareció de las historias en Pátzcuaro, como si nunca hubiera existido, como si su paso por nuestras vidas hubiera sido un sueño fugaz. No sentí satisfacción al pensar en su partida, no me alegré de su desgracia. Solo una leve tristeza, una sombra de melancolía al recordar los tiempos en que Lorena había sido parte de nuestra familia. Lorena había sido parte de la vida de Elena, yo incluso la había querido como a una hija, pero ella eligió ponerse del lado equivocado y ahora debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, Elena empezó a cambiar no solo en la forma de manejar la granja, sino también en cómo se veía a sí misma, en cómo se relacionaba con su cuerpo y con su mente. Una tarde, con timidez, me dijo que quería inscribirse en un curso para bajar de peso, que quería mejorar su salud y recuperar su figura. No es porque quiera agradarle a alguien, dijo Elena con la mirada firme, desafiándome con su determinación. Es porque quiero quererme más a mí misma, estar más sana y fuerte para poder construir la granja contigo, para demostrarme a mí misma que soy capaz de lograr lo que me propongo. Asentí orgullosa hasta las lágrimas, emocionada por su valentía y su amor propio. Cada mañana veía a Elena levantarse temprano, correr por los senderos entre los campos, el sudor brillando en su frente, pero con una sonrisa radiante en sus labios. Estaba recuperando su esencia, su vitalidad, su alegría de vivir. Ella estaba recuperando su poder, su capacidad de decisión y su confianza en sí misma. Y yo sabía que esa era su mayor victoria,
la prueba irrefutable de que había superado su pasado y que estaba lista para enfrentar su futuro con optimismo y esperanza. Una mañana fresca, cuando el aire aún estaba suave y olía a flores de mango, Elena y yo caminamos entre los árboles cargados de fruta, disfrutando de la belleza de nuestro entorno. El canto de los pájaros se mezclaba con el sonido del viento entre las hojas, creando una música serena y armoniosa que nos llenaba de paz. Elena se detuvo, contemplando los campos con una mirada profunda y reflexiva. Luego se volvió hacia mí y me habló con voz decidida, con una seguridad que me emocionó hasta las lágrimas. «Nunca más dejaré que alguien me engañe», mamá me dijo con firmeza. «Estaré a tu lado para proteger y hacer crecer lo que abuelos y padres levantaron, para honrar su memoria y preservar nuestro legado. Esta granja es nuestro hogar, nuestra vida, y quiero que siempre siga siéndolo, que se mantenga viva por generaciones». Sonreí con el corazón lleno de paz y orgullo, consciente de que había logrado transmitirle a mi hija los valores que me habían inculcado mis padres. Le tomé la mano y sentí la fuerza en esos dedos pequeños, la energía que emanaba de su ser. Al regresar a casa me quedé en el porche, contemplando los campos, que brillaban bajo el sol con una luz dorada y cálida. Pensé en los días de dolor, en las noches sin dormir, en los momentos en que creí que me derrumbaría, en las pruebas que había tenido que superar para proteger a mi familia. Pero ahora, con Elena a mi lado, sabía que cada sacrificio había valido la pena, que cada lágrima había sido recompensada. La justicia a veces llega tarde, es cierto, pero el castigo nunca falta, y la verdad siempre sale a la luz. Y para mí, la venganza más dulce no fue ver a Benjamín castigado ni a Lorena desaparecer, no fue el sufrimiento de aquellos que nos habían hecho daño. La venganza más dulce fue ver a mi hija recuperar su libertad, ponerse de pie con firmeza y avanzar con seguridad hacia adelante, construyendo su propio camino y dejando atrás un pasado de dolor y engaño. Después de todo lo ocurrido, el mensaje más importante que quiero dejarles es este: en la vida, la verdad y la confianza no se pueden cambiar por nada. Quizás el amor ciego, la ingenuidad o la presión de los demás nos hagan perder el rumbo, desviarnos del camino correcto. Pero solo con el valor de mirar de frente a la verdad, con la valentía de reconocer nuestros errores y con la honestidad de asumir las consecuencias de nuestros actos, podemos protegernos a nosotros mismos y a quienes amamos. La traición puede derribarnos, puede hacernos tambalear y hacernos dudar de todo. Pero también nos obliga a madurar, a valorar la honestidad y el amor sincero, a aprender de nuestras experiencias y a crecer como personas. Y lo más importante, la familia, cuando está construida sobre la base de la confianza y el verdadero cariño, cuando se cimienta en el amor incondicional y el apoyo mutuo, siempre será el lugar al que podemos volver, el refugio seguro donde encontraremos consuelo y protección. La familia será siempre el apoyo para levantarnos después de cualquier caída, la mano amiga que nos ayudará a superar cualquier obstáculo. La historia que acaban de escuchar tiene nombres y lugares cambiados para proteger la identidad de los involucrados, para preservar la intimidad de aquellos que han sufrido. No la contamos para juzgar, no la compartimos para alimentar el rencor ni para buscar la venganza. La contamos con la esperanza de que alguien escuche, de que alguien reflexione sobre sus propias experiencias y de que alguien encuentre la fuerza para superar sus propios desafíos. ¿Cuántas madres estarán sufriendo en silencio dentro de su propio hogar, atormentadas por la culpa, la angustia y la desesperación? ¿Cuántas mujeres estarán siendo engañadas y maltratadas, sin encontrar la valentía para denunciar su situación? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, si te encontraras en mi situación, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz, para evitar el conflicto y para proteger tu imagen? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo, a desafiar las convenciones sociales y a luchar por tu verdad, para recuperar tu voz y para defender a tus seres queridos? Quiero saber tu opinión, quiero conocer tu perspectiva, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de alguien más, una luz que guíe a aquellos que se sienten perdidos y desorientados. Dios siempre bendice a aquellos que actúan con honestidad y valentía, a aquellos que luchan por la justicia y la verdad. Y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores, a un futuro más prometedor y a una sociedad más justa y equitativa. Ahora, en la pantalla final, dejaré dos de las historias más queridas del canal, dos relatos que han tocado el corazón de miles de personas. Estoy convencida de que te sorprenderán, de que te inspirarán y de que te harán reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de luchar por nuestros sueños. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento, por haber escuchado mi historia y por haber compartido tus reflexiones.